no hay que no hay que desechar nunca ninguna idea prácticamente, y menos con lo polarizado que está Estados Unidos y con lo polarizado que está el mundo, ¿no? Porque está bastante más tensionado. Bueno, es que este hombre que veis en pantalla, bueno, me refiero a Trump, no a Ander, ni a mí, cuando fue presidente de Estados Unidos, efectivamente tuvo una línea verdaderamente dura con Venezuela. Es Mm. decir, estamos hablando de que durante su presidencia se llegó a discutir la posibilidad de una invasión de Venezuela a través de Colombia. Recordad, Colombia con otro gobierno en ese momento, un gobierno que podría incluso haberlo facilitado, porque entre otras cosas la crisis de refugiados o de migrantes, principalmente por motivos económicos venezolanos, estaba afectando de manera importante a Colombia. ¿Qué pasa? Que han cambiado bastantes cosas desde ese momento. Yo el otro día lo comentábamos aquí, que yo insisto en que la oposición venezolana perdió su oportunidad de tomar el poder en aquel momento. Si la oposición venezolana en aquel momento de enorme debilidad por parte del chavismo o del madurismo, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, vaya, y en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a ir mucho más allá con Venezuela, si la oposición hubiese estado unida, si la oposición hubiese tenido una estrategia definida y clara y no hubiese estado sumida en las crisis caínitas en las que ha estado sumida siempre, básicamente, pues posiblemente podría haber facilitado algún tipo de intervención por parte de Estados Unidos que incluso pudiera haber forzado un cambio de gobierno en Venezuela, pero no lo hizo. No lo hizo y estuvo unos cuantos años vagando, unos cuantos años con una estrategia un poco rara, y ahora inicia este proceso, se presenta a las elecciones con la esperanza de poder denunciar un fraude y que ese fraude después empuje a una intervención o a que Venezuela vuelva a estar en el foco de atención, pero es muy difícil que Venezuela vuelva a estar en el foco de atención cuando tienes una guerra abierta en Ucrania, cuando tienes la avanzada sionista en Oriente Medio con una potencial escalada todos los días, cuando Estados Unidos no ha renunciado a su pivot to Asia, cuando, pues sí, el petróleo evidentemente sigue siendo un activo muy importante, pero ya no es el único activo natural, mineral, energético importante de la región. Estados Unidos ahora, vale, sí, está preocupado por el petróleo venezolano, es decir, le interesaría tener acceso privilegiado al petróleo venezolano, pero también le interesa tener acceso privilegiado al litio boliviano, al litio argentino, al litio chileno, y a lo mejor no tiene tanta urgencia con el petróleo venezolano. Es decir, es como una situación muy distinta, para empezar, porque la oposición ha apostado a hacer esto cuando quien está en la Casa Blanca es el Partido Demócrata. Eso ya para empezar. Y el Partido Demócrata, si algo ha mostrado durante los 4 años, 3 años y medio ahora de gobierno de Joe Biden con respecto a América Latina, es políticamente un perfil bajo. O sea, en lo estructural, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante estos años de gobierno del Partido Demócrata han sido muy parecidas. Es decir, Estados Unidos ha seguido intentando que sus monopolios tengan acceso privilegiado a los recursos naturales y minerales y energéticos de América Latina. Ha seguido privilegiando los vínculos políticos con ciertos gobiernos y no con otros, pero desde luego ha tenido un perfil marcadamente más bajo que cualquier otra administración reciente en Estados Unidos con respecto a América Latina, porque, pues sí, para Estados Unidos, América Latina sigue siendo o sigue deseando que sea su patrio trasero, el histórico término que ha utilizado Estados Unidos para referirse a América Latina, pero tiene otras prioridades. O sea, tiene otras preferencias. Para empezar, porque en términos de estructura su prioridad es el Asia-Pacífico, y eso no lo cambia nada. O sea, no lo ha cambiado la guerra en Ucrania, no lo ha cambiado la escalada en Oriente Medio y no lo va a cambiar una crisis política en Venezuela. Pero incluso en el hipotético caso, vamos a dar por hecho que Trump gana las elecciones, que es apresuradísimo darlo por hecho, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a dar por hecho que Trump gana las elecciones. Bueno, para empezar, si Trump gana las elecciones, por fechas, va a asumir como presidente de Estados Unidos después, creo que era 10 días más tarde, de lo que Nicolás Maduro asumiría como presidente reelecto de Venezuela. Entonces ya tendría que afrontar la situación venezolana con un Maduro que ya tiene un gabinete formado, que ya ha asumido formalmente, institucionalmente, como presidente reelecto del país, que tendrá más reconocimiento internacional del que tiene ahora, estoy convencido de ello, y con un Estados Unidos que sí, que a lo mejor gobierna Trump, que Trump va a querer llevar una retórica en la que Venezuela tenga un cierto peso, entre otras cosas porque tiene que asegurar el voto latino y sabe que el voto cubano, el voto venezolano, ahora mismo va a centrarse en quién dice el discurso más bestia con respecto a Venezuela. De ahí
a que un Donald Trump que ya titubeó en su momento, es decir, porque amenazó con la invasión, pero no la realizó. Y no la realizó en un momento en el que el chavismo estaba más débil, en el que no estaba la guerra en Ucrania, no estaba la escalada en Oriente Medio. O sea, si en ese momento, y encima en Colombia tenías un gobierno aliado de Estados Unidos que te iba a permitir hacer esa, que te podría haber llegado a permitir hacer esa, esa entrada a través de Colombia, que sabemos que era un enclave importantísimo de la OTAN en América Latina, quizá el enclave más importante, de hecho, de América Latina en la OTAN, era Colombia. Mm, no sé si la oposición cree que un gobierno de Trump, en un contexto en el que ella, la propia oposición, está más débil, el chavismo está más fuerte internacionalmente, económicamente, policialmente, militarmente, institucionalmente, en el que en Colombia hay un gobierno que es el de Gustavo Petro, que, bueno, no está reconociendo a Maduro, pero está sosteniendo una postura intermedia. Es un gobierno alineado con lo que históricamente ha sido la izquierda latinoamericana, latinoamericanista, no injerencista. Teniendo un gobierno en México que también es no injerencista y que ha reiterado ser no injerencista. Y teniendo las guerras de Ucrania y la escalada en Oriente Medio, las guerras en Oriente Medio abiertas, no sé. A mí, Ander, personalmente, por mucho que gane Trump, yo, Mm. vamos, veo muy poco probable cualquier escenario en Venezuela que no sea que Maduro forme gobierno, con el tiempo se normalice un nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y poco más, la verdad. Decía alguien en el chat que Venezuela no es tan importante como para intervenir y hasta cierto punto tiene sentido y tiene razón, ¿no? Como dices, el sistema internacional ha cambiado tanto que le viene bien a Venezuela, también hasta cierto punto, porque Estados Unidos y ninguna otra potencia extranjera va a querer, ¿no? Meterse en un conflicto militar de tal magnitud como el que sería pues, o una invasión o una guerra en Venezuela. También en ese sentido está por ver qué posición adoptan China y Rusia, ¿no? Porque hace unos cuantos directos dijimos que China tampoco está jugando del todo la carta de Venezuela porque de momento no le interesa, pero es posible que en algún momento sí. Y es posible que en algún momento, como ha hecho con Cuba, pues quiera tener una mayor presencia militar, ¿no? Porque aunque todavía no está confirmado por el gobierno cubano ni chino, hay reportes que hablan de que China tiene instalaciones militares en Cuba, ¿no? Tiene hasta tres. Entonces, sí que es verdad que Venezuela tiene el sistema internacional, el orden internacional, ¿no? El contexto internacional a su favor. También ese contexto puede variar mucho en base a lo que hagan las grandes potencias y está por ver a ver qué hace China o qué hace Rusia en un futuro. También, bueno, no me gusta hablar sobre casos hipotéticos futuros, pero bueno, muchas veces lo hacemos porque, bueno, hay que hacerlo y porque es interesante y un debate enriquecedor. Pero eso, que al final Pekín y Moscú saben que tienen en América Latina un país aliado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un país que pueden utilizar para aumentar su influencia, para aumentar su presencia, la presencia en el patio trasero de Estados Unidos, que es algo que a Washington no le gusta un pelo, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, bueno, eh, va a ser interesante, ¿no? La evolución de Venezuela, porque también como ya hemos dicho muchas veces, Venezuela es un país bastante importante, sobre todo a nivel ideológico en América Latina y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver qué ocurre, porque también China hasta ahora prácticamente ha utilizado solo su carta económica, es decir, las relaciones bilaterales China y Venezuela se basan especialmente en comercio y el comercio además eh, ha descendido, ¿no? Ha caído bastante por temas económicos, por las sanciones, etcétera, etcétera. Especialmente en cuanto a inversiones, ¿no? que realiza China en el país latinoamericano. Entonces, eso, China todavía no está jugando del todo esa carta política, por llamarlo de alguna forma, y es posible que la emplee en un futuro, como ya ha hecho en Cuba y como puede hacer en otros países del mundo.
Pero bueno, como decimos, como bien dice Edu, al final Estados Unidos está centrado en Asia-Pacífico. Lo decimos una y mil veces y lo seguiremos diciendo una y mil veces porque el objetivo prioritario de Estados Unidos es China y no es Rusia y no es Venezuela y no es Siria y no es ningún otro país que antagonice con Washington, sino que es China. Y Estados Unidos sabe perfectamente que para poder contener a China en un futuro y en la actualidad, tiene que tener todas las capacidades disponibles y los recursos disponibles para poder hacerlo. Entonces, mientras Venezuela no genere tantos problemas como puede generar pues China, por ejemplo, no creo que centre tanto la atención no creo que centre tanto la atención en Venezuela, Estados Unidos, me refiero. Algo similar, a ver, no es un ejemplo del todo bueno, pero bueno, ocurre con Corea del Norte, ¿no? Que Corea del Norte al final sí que o puede suponer una amenaza para Estados Unidos, pero bueno, mientras esa amenaza esté controlada, ¿no? Porque hasta cierto punto está controlada la amenaza que supone el programa nuclear norcoreano, pues no le van a prestar tanta atención. Y eso al final es que mm, estamos viviendo muchos cambios, ¿no? En el sistema internacional pues, con la invasión rusa de Ucrania, pero es que una vez más China siempre está en el foco de Estados Unidos. China siempre será la mayor rivalidad que tiene Estados Unidos en la actualidad. China será el escenario de futuros enfrentamientos diplomáticos, políticos, económicos entre grandes potencias y yo creo que eso va a ir a más en un futuro. Lamentablemente, siempre digo que tengo una visión un poco realista, ¿no? De las relaciones internacionales y un poco pesimista, pero no veo ningún escenario en el que la relación entre Estados Unidos y China mejore. Pero Bueno, bueno, es que, de hecho, Ander, China fue uno de los primeros países en reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Rusia le siguió, Irán le siguió, y es porque Venezuela es uno de los pocos países por ahora latinoamericanos, primero, que está dispuesto a hacer un cambio de régimen para sustentar un mismo modelo de gobierno, un mismo modelo económico y una misma proyección internacional durante muchos años. Y eso en América Latina con las lógicas pendulares, esto pues evidentemente podrá sonarle mal a alguien, yo estoy simplemente haciendo un diagnóstico, ¿no? Con la lógica pendular que históricamente han tenido prácticamente todos los países latinoamericanos, al menos desde los años 90, y con la enorme influencia que tienen los medios de comunicación en la política electoral en América Latina, la única forma de que un país sostenga en el largo plazo un mismo modelo económico, un mismo modelo político y un mismo modelo de proyección internacional es a través de un sistema de algo que se le parezca a un partido único o a una coalición única. Y Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que parece dispuesto a ir encaminado a esa situación, podrá tomar la forma que quiera, pero cuando tú estás diciendo que la principal espacio opositor, que según la oposición ha tenido el 70% de los votos, pero es que según tu propia versión ha tenido el 45%, que tampoco es poca cosa, no va a poder participar en las elecciones, pues evidentemente estás avisando de que estás dispuesto a ir a un sistema de partido único. Y además, el tema con Venezuela no solo es que estén dispuestos a ir a ese modelo, y aquí, es que yo soy siempre muy insistente cuando hablamos de cualquier cosa, anda que no habremos peleado tú y yo por el tema del imperialismo al respecto de esto, bueno, pero es que lo más importante es ¿para qué? O sea, ¿para qué querría Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ir a un nuevo formato político quizá de partido de coalición única? Bueno, lo más importante para mí es el para qué. Y el para qué, en términos internacionales, es porque es uno de los pocos países latinoamericanos, o uno de los pocos gobiernos latinoamericanos, que está dispuesto no solo a aceptar el orden multipolar, sino a apoyarlo y a alinearse con los estados antiestadounidenses o confrontados con Estados Unidos o con los que Estados Unidos confronta, dependiendo de cómo lo quiera ver cada uno. Porque bueno, quien nos esté escuchando de América Latina sabrá probablemente que la discusión política en numerosos países en América Latina en materia internacional tiende a
a reducirse a posiciones bastante estúpidas por parte de muchos medios de comunicación. Es decir, generalmente se plantea que gobiernos como el de Boric en Chile, bueno, Boric ya no lo pueden decir, ¿no? Pero como el de Gustavo Petro o como el de AMLO en México o el de Lula en Brasil o el de Cristina Kirchner en su momento en Argentina o el del Frente Amplio en Uruguay, lo que buscaban era alinear a sus países con China, con Rusia y con Irán contra Estados Unidos, cuando no es verdad. Nunca pretendieron hacer eso, nunca hicieron eso en la práctica y nunca siquiera debatieron hacer eso. Lo que hacían era aceptar como consolidado el orden multipolar y sostener vínculos diplomáticos, económicos y políticos de igual forma con Estados Unidos o con Rusia, Irán, China, India, BRICS en su conjunto, con quien fuera en función de lo que ellos percibían como los intereses nacionales. Ahora bien, Venezuela ya no entra dentro de esa categoría. O sea, al principio, durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, sí que parecía ir en esa dirección, ¿no? Como que había una cierta voluntad por parte del gobierno de Chávez de sostener un multipolarismo en la práctica neutral, ¿no? O que basaba sus relaciones con las potencias en base a sus propios intereses. O eso pretendían decir, ¿no? Es cuando empieza todo el proceso de... por ejemplo, los procesos de expropiaciones o el cambio o el intento cuando Chávez avisa de que quieren un cambio de la matriz productiva, que no lo logran, por cierto, y sobre todo cuando le niega el acceso al petróleo venezolano a las grandes empresas estadounidenses, cuando esa relación entre Estados Unidos y Venezuela se empieza a tornar mucho más confrontativa. Y a partir de entonces Venezuela cambia la postura, pero no la cambia en el resto de gobiernos de la región que formaban parte de esa marea rosa. Ni siquiera la cambia el gobierno de Bolivia, te diría, sino que sostienen pues ese punto intermedio, ¿de acuerdo? De, bueno, multipolarismo y nos vamos relacionando con todos según los intereses concretos que tengamos en cada momento. Claro, lo decía Ander, es que para China, para Rusia, Venezuela es tan importante porque ya no está dentro de esa categoría. Porque el gobierno de Nicolás Maduro ya no entra dentro de la misma categoría que el de los Kirchner en Argentina, que el de Lula en Brasil, que el de Evo Morales en Bolivia. Ya no entra ahí. Ya no es... Me acuerdo que en su momento hicimos el mapa con Ale de los gobiernos. No lo encontraría, lo tengo un poco perdido. Tendría que buscarlo, si queréis lo pongo, pero bueno, tardaría un poco, en el que intentábamos definir la proyección internacional de todos estos gobiernos. Y hablábamos de que había una serie de gobiernos que eran multipolaristas y punto. Y luego había otros que eran multipolaristas antiestadounidenses. Bueno, o antioccidentales. Ahí es donde entraría el gobierno de Venezuela, o el gobierno de Nicaragua, o el gobierno de Cuba. Pero no entraría en el resto. Por eso es tan importante. Claro, no es lo mismo en términos demográficos, o en términos económicos, o en términos de recursos petroleros, Venezuela que Nicaragua. Claro, para China, que Venezuela se convierta políticamente en algo parecido a Nicaragua o a Cuba, hostia, es un salto importante en las posibilidades que tiene China de hacer valer sus intereses en América Latina. Es un salto muy importante y desde el punto de vista de sus propios intereses estratégicos, pues hacen muy bien, evidentemente, en desearle lo mejor a Nicolás Maduro y en desear que Nicolás Maduro siga siendo presidente. Porque además, Ander, puede ser en el largo plazo esto se puede constituir incluso como una suerte de contraataque por parte de China. Es decir, nosotros sabemos, lo estamos analizando persistentemente, que Estados Unidos está tomando posiciones estratégicas en el Asia-Pacífico, en la zona de influencia natural, al menos geográfica, de China. Y sabemos que lo está haciendo para presionar a China. Unos dirían para contener, otros dirían para buscar que China colapse. Bueno, en cualquier caso, para presionar a China. Para incomodar a China, están tomando posiciones en Taiwán, están reforzando sus alianza trilateral con Corea del Sur y con Japón, el AUKUS está más fuerte que nunca, están tomando posiciones en el Pacífico. Bueno, y China, desde su propio punto de vista, lo que hace es defenderse de alguna forma de lo que China considera una injerencia estadounidense en su propia región de influencia. Bueno, y China puede pensar, vale, ¿y si hacemos lo mismo en América? En el patio trasero de Estados Unidos, si empezamos a tomar posiciones políticas, incluso posiciones militares en América Latina. Claro, es que si en algún momento China tiene bases militares en Venezuela, por ejemplo, eso es un game changer, ¿eh? Joder, eso sí que sería fuerte, ¿no? Y también por todo lo que significaría, ¿no? Porque Estados Unidos lleva 100 años intentando que eso no ocurra. Eso, como dice Village, América para los americanos.
y que haya una base militar china ahí sería pues un punto de inflexión. Pero he de decir que mucho tiene que ocurrir y mucho tiene que pasar para que eso se materialice, ¿no? Porque eh, China sabe que eso es puede ser, ¿no? Una opción demasiado arriesgada que podría provocar un efecto dominó. Además, yo creo que China de momento está más centrada en Asia-Pacífico a nivel militar. Sí que es verdad que en América Latina, Centroamérica, el Caribe, la presencia económica de China es enorme. No tengo ahora mismo los datos ni un mapa actualizado, pero de todos los países americanos, la gran mayoría tienen como socio comercial o como un socio mayoritario a China. Es que eso es evidente, ¿no? Entonces, de esa presencia económica, de esa influencia económica a política y a militar, hay un proceso muy largo, ¿no? Además, eso, yo creo que China por ahora no tiene como objetivo bases militares en América, sino que se centrará más en las rutas comerciales marítimas que van desde Europa hasta Asia-Pacífico, pasando por Oriente Medio, ¿no? De hecho, que bueno, salimos un poco del tema, pero ha habido una noticia en la que se considera que China está mandando dos buques para la Armada camboyana, que hay que recordar que empresas chinas están construyendo un puerto en Camboya que se cree que podría ser una base militar china en un futuro, que tendría cierto sentido, ¿no? Que sea esa la segunda base militar china en el extranjero. Pero bueno, lo que quiero decir es que China se está centrando más en eso, en su entorno más cercano o en sus lo que ellos consideran que son sus intereses primarios, que es básicamente el comercio y su seguridad de las aguas cercanas, ¿no? Que ellos llaman aguas cercanas al mar del sur de China y al mar que rodea Taiwán y al mar que rodea Japón. Pero bueno, hablando de futurología, eh, pues podría ser posible que China opte por jugar esa carta de Venezuela, como ya hemos dicho. Pero bueno, es que mm, no lo veo. Mucho tiene que cambiar la cosa, vaya, porque es que sería bastante fuerte. Y bueno, como también alguien ha dicho por el chat, ¿no? Lo de la crisis de los misiles 2.0. Pues podría ser algo parecido, sí, podría ser. Porque es que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados, evidentemente. Tampoco se quedará de brazos cruzados si se confirma una base militar china en Cuba o en otro país americano. Y seguramente respondería de alguna forma. Y esa respuesta iría dirigida o estaría, ¿no? Orientada a Taiwán, sin ninguna duda. Em, Lo que pasa es que yo todavía no veo a ninguno de los dos queriéndose mojar tanto por Venezuela. Para mí no, eso sigue siendo la clave. no. No, como hemos dicho que Estados Unidos no se va a involucrar en un conflicto armado en Venezuela, al menos por ahora, yo creo que China y Rusia tampoco van a optar por ¿no? Tener una mayor presencia e influencia económica, política y militar en Venezuela. Tienen digamos, esa carta, tampoco quiero llamarle carta, ¿no? Porque estoy como menospreciando a Venezuela, pero tienen porque a veces utilizar esas expresiones es como que los países en cuestión no tienen autonomía ni soberanía y muchas veces se lo tienen. Pero bueno, es utilizar esa carta en un futuro, ¿no? En caso de que el sistema internacional, el orden internacional cambie drásticamente. Pero bueno, es que China tiene esa carta en muchos países del mundo, ¿no? Gracias a su poder económico, porque al final el poder económico lo que hace es abrir las puertas al poder militar y el poder militar pues abre las puertas o puede abrir las puertas al poder. Joder, estoy atontado. El poder económico abre las puertas al poder político y el poder político puede abrir las puertas al poder militar. A veces va en cadena. Es un triángulo, ¿no? Digamos, Sí. no suele importar cuál empieza, pero siempre termina estando comunicado.